Otoño 2016, testimonio de Leonor Puga Sabaté. Relato de las conversaciones tenidas con Leonor, donde se habló de su trabajo como vestuarista. Para su primer testimonio eligió el film Boquitas Pintadas. Todas sus carpetas con dibujos se perdieron en una inundación en el barrio de Belgrano y a falta de ese material usamos como referencia visual las fotos fijas del film. Dividimos el trabajo en dos partes. En una se describe el diseño y los detalles del vestuario y en la otra se hace un resumen de las secuencias del film que muestran cómo ese desarrollo dramático influyó en la creación de la indumentaria. Las primeras secuencias del film transcurren en el año 47, en donde Nené, principal personaje femenino, usa un tapado austero de corte recto, confeccionado con tela de color neutro que le da un aspecto de austeridad. Tiene marcadas sombreras y dos detalles de confección. Uno es la abotonadura doble, no simétrica, de 3 pares de grandes botones, y el otro son 2 apliques en V que señalan los bolsillos. El vestido que usa debajo del tapado es de un diseño simple de mangas cortas y rectas, y siguiendo la moda, un cinturón angosto de la misma tela y cierra con una hebilla. El interés de este diseño está en la simplicidad del corte frente a la originalidad de la tela. La bata que Nené usa en esta secuencia es de satén celeste con 2 tramas, no excesivamente brillantes, agrega Leonor, y que la actriz lo usa sobre la ropa de dormir y en sus tareas domésticas. El modelo es cruzado, se anuda con un lazo pasante. Tiene mangas fruncidas que terminan en un amplio puño, grandes bolsillos aplicados usando la misma tela atravesada. La falda es edacé para darle mayor amplitud de movimiento. En la costura del costado izquierdo tiene 4 pequeños botones esféricos, forrados, que se abrochan con presillas que están en el borde del lado derecho. Estos detalles se pueden observar solo en alguna toma porque no formaron parte de los copiones. Sin necesidad de buscar comparaciones, este atuendo recuerda el quitón griego y el desordenado peinado contribuye a una sensación dramática. Este conjunto se compone de una blusa tejida a cuadros que llega hasta la cintura, escote en V cruzado que abotona en el lateral, de cuello tejido, elástico y volcado. La pollera es recta, de tela rayada con costura frontal que forma espigas. Lleva sobre los hombros un abrigo de abotonadura simple, bolsillos aplicados y puño doblado. Un reflejo de la vida cotidiana es la ropa de cama y justifica la elección de Leonor de 2 camisones de distinto estilo. Uno simple de mangas cortas, acampanadas, que al igual que en el escote están terminados con un galón, y el otro de un diseño complejo que se caracteriza por la oposición entre el frente y la espalda simples y el amplio escote en los laterales. 1935, Raconto de juventud. Leonor diseña para una jovencita de 22 años un vestido de seda color rosa de pollera simple y de mangas cortas, fruncidas, terminadas en puño. Y en este caso particular, para responder a los requerimientos del guión, tiene una abrochadura en la parte delantera de botones de pasta al tono y agrega a cada lado 8 alforzas. Leonor acota la diferencia que existe entre una media de nylon brillante y transparente, que se usaban en tiempo de filmación, y una de muselina que fue muy difícil de encontrar. Los zapatos no fueron especialmente diseñados, sino que los rescataba de comercios que guardaban modelos fuera de época.
Para una toma de pocos segundos y fin de secuencia, el personaje usa un tapado en tonos de sepia, corte recto, con detalles cuadrados de diferente tela. Nené, como vendedora de tienda, usa un vestido azul, ceñido en la cintura y remarcada por un cinturón de la misma tela. Tiene mangas cortas, fruncidas, tanto en la unión con el vestido como en el puño, que al igual que el cuello volcado, son blancos y terminan con detalles de puntillas fruncidas. Forma parte del vestuario de Nené un vestido de tela clara y con estudiados recortes en verde en la parte superior y en las mangas. Tiene escote cuadrado, mangas angostas y cortas, abrochado en la espalda y cierra con pequeños botones forrados. La actriz Marta González fue vestida para 2 escenas, una la del baile en el club y la otra la del sueño, y en ambas usa el mismo vestido realizado con tela de fino georgette transparente, no gasa, agrega Leonor, con un importante cuello al bies que formando mangas baja hasta la cintura. El escote es alto y redondo con un forro recto. La pollera es amplia, acampanada y como detalle lleva un cinturón rosa con caída de flores. En esta escena viste a Nené con una pollera a cuadros gris y blanca de tela georgette, con blusa de la misma tela y con un cuello resuelto con moño y lazo, y saco tejido de lana engamando al conjunto. Reproducen una costumbre femenina propia de esa época, usando un saco tejido sobre los hombros, pretexto para mostrar la blusa que lleva dentro de la falda. Un encuentro entre amigas de distinto sector social. Nené usa una blusa de tela estampada con mangas cortas, fruncidas, cuello redondo y una pollera évasé lisa de color claro. Y Antonia, un vestido de corte similar a la blusa de Nené, y la diferencia social está en la calidad de las telas y el tipo de estampado. Traje de novia de seda labrada con chaqueta abotonada de terminación redondeada, más corta en la delantera, ribeteada con un pequeño volado y tiene como adorno un recorte horizontal. El cuello es volcado, las mangas son 3/4 y lo complementa con un sombrero con tul que se anuda en la parte posterior, guantes transparentes y zapatos de taco alto con detalles de tiras en el frente. Traje corto entallado de color azul con bolsillos aplicados y detalles de terciopelo. Lo mismo se repite en el cuello. El conjunto se completa con un turbante. Nuevamente otro diseño para el uso interior, una bata cruzada que forma escote en V y tiene un largo cuello volcado. Se anuda con un lazo y está realizada con una tela estampada. En los años 50, la moda cotidiana realzó el talle estrecho y Leonor diseña un conjunto de una blusa de seda estampada con lunares blancos y tiene como detalle ribetes del mismo color. La pollera es de tela lisa y con un corte évasé. Continuando con el criterio anterior, Nené viste una blusa de lana tejida al crochet, con escote redondo y de mangas cortas. Ambos tienen como detalle de terminación un cordón pasante en tono más claro. La pollera es recta, con 2 tablas encontradas en la delantera. Tapado de diseño complejo, y Leonor recuerda que era de tono blancuzco, con un cuello que bordea el escote en V hasta la cintura. Las solapas están sostenidas con importantes botones de color contrastante. El cinturón, hecho con la misma tela, se aplica desde los costados y se ajusta en la cintura como único cierre de la prenda, y tiene como complemento un sombrero de fieltro marrón con tul y guantes del mismo color. Alrededor del año 35,
La joven Mabel usa un vestido de tela monocroma que se combina con otra a cuadros. La falda es ceñida al cuerpo y se ajusta con un cinturón de la misma tela con broche. Lleva un sombrero de fieltro con cinta gros que forma un moño en el frente y le agrega 2 prendedores. Tiene como complemento guantes y cartera de cuero marrón. Para la secuencia de la seducción, Leonor elige un estampado floreal de fondo negro y 3 colores con giro al rojo, y por contraposición propone una hechura simple. El diseño para Mabel es un conjunto citadino, un corte que se responde a la década del 40, momento en que las mujeres subrayaban su feminidad, y lo resuelve con un traje de 2 piezas de falda amplia con un movimiento oscilante por su forma acampanada, y saco de talle estrecho y ajustado a la cintura, formando faldón, que se complementa con una blusa estampada de manga larga e importante cuello, y con un exótico sombrero de material tramado de alas levantadas, donde la fantasía aparece en forma de ramilletes de 5 cerezas y se completa con un tul con motas. Lo que se impone al conjunto es el agregado de una piel de zorro, elemento social que caracteriza al personaje y le permite a la actriz diversos juegos actorales. Para dar cuenta del trabajo de Leonor para Boquitas Pintadas, se muestran 2 vestidos totalmente confeccionados para el personaje de Mabel que se ven parcialmente y en escasas tomas. Uno de ellos es con hombros bordados y un turbante anudado, y el otro es la combinación de azul y blanco. En una situación similar a la anterior, el personaje de Celia usa un vestido de estudiado diseño, confeccionado con una tela azul, con rayas brillantes y opacas. Todo el vestuario de Celia, recuerda Leonor, fue excesivamente rebuscado en concordancia con el carácter del personaje. Para una escena juvenil de baile, Leonor crea un vestido que está principalmente basado en una tela estampada de pálidos tonos de verdes sobre fondo negro, con 3 recortes marcados con vivos contrastantes, 2 de ellos marcan la cintura. Se agregan 2 flores llamativas de distintos colores que se apoyan en el sector izquierdo. Celia usa un vestido color lavanda que en la parte superior forma frunces al unirse con el recorte de encaje sobre los hombros. Este mismo detalle se repite en el puño de mangas muy fruncidas y además sirve para señalar los bolsillos de la pollera. En la misma escena aparece doña Leonor en su personaje de madre, usando un vestido en tela estampada de gran cuello volcado que se anuda en el frente y una pollera amplia con tablas laterales. En el encuentro de Celia con la viuda di Carlo, Leonor tuvo que tener en cuenta equilibrar la altura de las figuras, diseñando para Celia un estudiado y excéntrico sombrero de forma escultórica que tiende a estilizar la figura, con una copa alta y un ala de forma irregular que se ensancha en los costados y vuelca marcadamente hacia arriba, complementándose en esa dirección con un adorno de plumas, y resuelve la unión entre copa y ala con una cinta plegada, y en oposición un abrigo simple y entallado que lo complementa con un echarpe de piel, cosa que, según Leonor, no haría hoy. Vestido de uso hogareño, confeccionado en talle bajo con pollera y mangas fruncidas, abotonado en el frente en la parte superior, y para una escena en la calle, un abrigo entallado y negro, lo mismo que el sombrero, y la cartera para cumplir la obligación de observar el luto. Antonia pertenece a una clase social con escasos recursos económicos
y Leonor opta para este personaje por vestidos sencillos a la manera de lo que podría verse en una tienda o en revistas femeninas. Usa tela de estampados simples, con escotes redondos, algunos con cuello, en un caso abotonados en toda la delantera, con un bolsillo aplicado sobre una falda fruncida, y lleva en repetidas ocasiones sobre los vestidos un mismo saco de lana tejido corto. Solo hay una variante en la escena del baile por su impactante color. Tiene como abrigo un saco 3/4 de tela de grandes cuadros de color bordó. Para el personaje de la viuda di Carlo, acota Leonor, fueron necesarios una bata y 2 vestidos. La bata está confeccionada en tela de chintz y uno de los vestidos es de tela labrada con cuello terminando en pronunciadas puntas que llegan hasta la cintura. El otro es de una tela brillante con un drapeado en los hombros y el cuello termina en el lado derecho con una ancha y larga solapa. Ambos son negros, situación socialmente impuesta y de uso común por varios años como símbolo de viudez. Para la secuencia de la gitana, el atuendo para Mecha Ortiz es un pañuelo de gasa, monedas en las trenzas, blusa escotada y drapeada, con pollera larga con telas estampadas de diversos colores. Según Leonor, esto es una composición y no un vestido de chula. El 23 de mayo de 1974 se proyecta por primera vez en Buenos Aires la película de Leopoldo Torre Nilsson, Boquitas Pintadas, adaptación del libro de Manuel Puig y con diseño de vestuario de Leonor Puga Sabaté. Cabe aclarar que Manuel Puig fue cinéfilo, consuetudinario, y Leopoldo Torre Nilsson un incipiente escritor, todo lo cual significó su mutuo encuentro. La estructura del film es un gran flashback que permite desplegar los racontos uno dentro de otros, como si fueran cajas chinas. Es un film epistolar entre confidentes, novios, amantes, que se envían frenéticamente cartas que los actores leen en voz alta y en la mayoría de los casos utilizando la voz off. Para argumentar los diálogos sostenidos con Leonor, hemos recorrido a la sociología del vestir, donde se apunta el hecho de que la ropa y los accesorios son objetos mediante los cuales el cuerpo se vuelve social, y si están inmersos en un relato cinematográfico, son los hábitos de personajes que representan una ficción. En ese sentido, Leonor mostró una sólida formación en el vestir de la década del 30 y del 40, y estas habilidades fueron adquiridas en trabajos anteriores con Torre Nilsson, como fueron La Mafia y Los Siete Locos. Esta situación la convirtió en un especialista en el tema y como consecuencia fue contratada por diversos directores cuando sus films exigían un vestuario sobre esa época. Esta repetición nos llevó a preguntarle si su diseño era una símil copia de la moda del momento, y Leonor contestó en forma ofendida, argumentando cómo hay que entender lo que es la moda, aunque sea diseñada, y el vestuario para el cine, es decir, diferenciar lo que es de uso común y las formas del arte. Manuel Puig usa la forma del folletín, el discurso del radioteatro y el decir popular propio de ese tiempo, pero agregando una intención casi arqueológica lo convierte en una novela. Y Leonor agrega que lo escrito por Puig es un hecho literario. Del mismo modo, el diseño de Puga Sabaté se sostiene sobre los dictados de la moda, pero utiliza otras formas que sirven para la atracción dramática, como por ejemplo, citamos la bata de las primeras secuencias del film que recuerda la imagen del quitón griego. La misma es múltiple y discontinua,
es decir, que se dan informaciones simultáneas, tanto a partir del doble relato cinematográfico como en el uso de determinados vestuarios. Ambos actúan como la copresencia de un narrador omnisciente. Tanto Torre Nilsson y Puga Sabaté se apoyan en la memoria inteligente del espectador. Siendo el vestuario un elemento importante para la magia del cine, le preguntamos a Leonor si el mismo se basa en privilegiar un sentido armónico para resolver cada encuadre, como se da en el teatro o en la ópera, o por otro lado sostiene un acercamiento decidido a la realidad. Con esta dualidad estamos hablando de dos formas de composición. Una podría llamarse esteticista y la otra realista. Esta clasificación es válida para los trabajos del siglo XX, una era de cine no digitalizado que muestra al espectador idénticos colores y texturas tal cual como se registraron frente a la cámara. La respuesta de Leonor fue categórica porque en su diseño privilegió el sentido realista en la cual el espectador encuentra de inmediato el significado puesto en el vestido. Leonor pretende que su diseño no se vea, es decir, que sea aceptado sin cuestionamientos, a pesar que él mismo no sea fiel a la moda. Rechaza toda composición que se preocupe en lograr un efecto esteticista, es decir, que su vestimenta excluye todo efecto pictórico. Es decir, que un personaje debe mostrar su situación social, su forma de uso y responder a las situaciones impuestas por las costumbres, como serían el luto, el trabajo, el ocio, la fiesta, y sobre todo mostrar el cambio de los distintos estados de ánimo. Un ejemplar en ese sentido puede ser el negro para los vestidos de la viuda di Carlo, la vestimenta de obrero de la construcción para Pancho o el vestido de vendedora en Nené o su tapado de las primeras escenas. Leopoldo Torre Nilsson se apropió del universo del relato con elementos cinematográficos, que refuerza una suerte de sentimentalismo que sobrevuela el decir de los personajes femeninos, quienes actúan más intensamente una ficción que su misma realidad. Estas razones conforman un melodrama donde se resaltan los pasajes mediante la incorporación de la música, es decir, que se trata de un espectáculo con un texto hablado que se integra con el acompañamiento de instrumentos. La volatilidad de las voces narrativas dan lugar al testimonio de una cámara que busca revelar el carácter de personajes inasibles, unidos por frágiles lazos de una memoria jamás verdaderamente compartida, que explota el tema del pasado cargado de culpa y que vuelve para perturbar la vida de los mismos personajes. Todos estos elementos son características del melodrama y en consecuencia son necesarias partes en la configuración del vestuario. También puede ser vista como tragedia, donde los personajes protagónicos sienten la desesperación que cada uno vive, mientras deben mantener las apariencias para una sociedad en donde todos son víctimas y victimarios, especialmente las mujeres. Sobre todo estas últimas están sometidas a una manera misteriosa, inexpugnable e inevitable contra el destino. En el guión de Puig y en la apuesta de Torre Nilsson hay un interés en explorar la subjetividad femenina y a partir de las cartas podemos escuchar la voz de la mujer cuya estructura de diálogo copia las voces del radioteatro, única, repetida y diaria distracción femenina. Leonor Puga Sabaté cuenta que Manuel Puig envidiaba a esas mujeres casadas dedicadas a una vida hogareña, mujeres de un solo hombre, y que está representada en el film por los gestos y actitudes que pesan sobre las actrices
y sobre todo en Nené como principal personaje del film. El film transcurre entre los años 1935 hasta finales de los 50 y concluye con la muerte de la protagonista en el 73. Esta circunstancia actualiza el fin de la ficción con el fin de la filmación, como si fuera un dato que da cierta veracidad al suceso contado. El raconto de juventud se da en Coronel Villegas, un pueblo de escasos habitantes que pone en juego un discurso casi teatral que le permite al espectador comprender las disímiles historias paralelas. En contraposición está la ciudad de Buenos Aires como puesto codiciado y de arribo, que sirve como referente del anterior, es decir, que la historia en la ciudad es siempre una contraposición con la del pueblo. Finalmente está la tradicional ciudad serrana de Cosquín, que fue el sitio indicado en esos tiempos por su clima propicio para la sanación de los enfermos de tuberculosis. Estas circunstancias de locación fueron pautas para que Leonor confeccionara su excelente vestuario y damos como ejemplo el vestido que Nené, como vendedora de tienda, como novia de Juan Carlos, o la visita a su amiga Antonia, y en oposición el traje con sombrero usado a la salida del cine o a la elegancia de Mabel con su estola de 2 zorros. El leitmotiv de toda la obra es la nostalgia de Nené por el amor pasado y la trayectoria efímera de Juan Carlos. La película muestra un retrato realista y paradójico de la hipocresía pueblerina, que alberga un mundo de represión, de amores difíciles y frustrados, odio, mentira, envidia, pasión y violencia. Los personajes principales son 5 mujeres que transitan un infierno oculto. Las mismas deben soportar las normas de una sociedad histérica y falsa, en la que el amor y el matrimonio no concuerdan. Momento en que rige el machismo y la paternidad, a pesar que solo serán 2 hombres quienes dominarán la trama que finalmente tendrán un final trágico. Ese llamado infierno oculto se opone a la letra de Alfredo Lepera. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel. Foxtrot, rubia de Nueva York, una cita cinematográfica a Carlos Gardel que Raúl Lavie canta al final del film. Leonor recuerda que en tiempo de las muestras privadas, previas al estreno, vio la película más de 12 veces y siempre este final la emocionó hasta las lágrimas. Leonor confiesa que tuvo que tener en cuenta 2 situaciones. Por un lado, la volatilidad de la moda de ese momento, que estuvo marcada por la estratificación social. Por el otro, saber que si bien el vestido caracteriza al personaje, también rige las formas de actuar conformando sus actitudes que le permite reproducir gestos comunes de mujeres y hombres de otro tiempo. Si bien el director confió siempre en el trabajo de su vestuarista, en el caso particular de Boquitas Pintadas, pidió ver anticipadamente todo el vestuario antes de la filmación y, según cuenta Leonor, armó un desfile de personajes para obtener su aprobación. El guión que le proveyeron a Leonor no describía en detalles cada una de las tomas, decisiones que se tomaron durante el rodaje. En consecuencia, se vio obligada a vestir totalmente a cada personaje, aunque posteriormente el director diera prioridad a algunos planos medios o primeros planos, donde los personajes no muestran la totalidad de su vestimenta. Como toda vestuarista del siglo XX, Leonor se vio obligada a diseñar, elegir telas,
supervisar la confección, alquilar y componer la totalidad de las vestimentas de todos los que actuaban frente a la cámara. Para dar cuenta de ese trabajo, contabilizamos no menos de 20 prendas para el principal personaje femenino. Frente a estas circunstancias, surgió la pregunta: ¿cuáles eran los límites del costo de producción? Y Leonor respondió que Torre Nilsson era en ese momento un director importante, sea por la cantidad de films o la calidad de los mismos, razones por las cuales los productores no tenían límite en los gastos. Leonor confiesa que sus primeras dificultades como vestuarista fue obtener información con respecto a la moda de aquel momento, y lo pudo rescatar de publicaciones femeninas, que a veces las encontró entre sus amistades o en negocios de compra de viejo o en editoriales. Cabe recordar que aún no existía ni archivos públicos ni estudios sobre el vestuario. Al hablar de los lugares en que transcurre la acción, mencionamos Buenos Aires y Coronel Villegas, y en ese sentido, Leonor argumenta una fuerte diferencia que hay entre un vestido citadino que uno pueblerino. La ventaja del primero es que sirve para ser usado en un lugar donde la persona tiene el privilegio de mostrarse, de exhibirse, de ser visto y juzgado en los lugares ajenos a la intimidad de su casa. Sobre todo, como se da en Boquitas Pintadas, vivir en una Buenos Aires alrededor de los años 40, donde la consigna de los sábados era ir al cine, lugar que en ese momento era motivo de buen vestir y muestra de elegancia, donde todavía se permitía el uso de sombrero en la sala. Damos como ejemplo la visión efímera del traje azul con turbante que usa Nené a la salida del cine, de manera opuesta al vestuario para una habitante de un pueblo rural y de origen ganadero, donde todos se conocen por sus nombres, se saben sus historias personales, sus orígenes, sus costumbres y son vistos cotidianamente con su ropa de uso diario. También en un pueblo donde se hace evidente las posibilidades económicas para encarar la confección del vestuario, sea por ejemplo dar la hechura a una modista o comprar en la tienda, o recurrir a la habilidad de confeccionarlo por mano propia y resolverlo usando los modelos impresos que aportaban las revistas femeninas. Todo esto fue conversado con Leonor, y para dar un ejemplo, cita el sombrero del traje rojo de Mabel con un abrigo de doble zorro, y agrega que es una situación que no lo haría hoy, y su sofisticado sombrero con frutas, siendo este vestuario de gran gasto, propio para la ciudad, pero sería demasiado ostentoso para la simpleza de un pueblo. Hablamos con Leonor la importancia que tiene el dibujo para los vestuaristas, en algunos casos como mérito propio de la carpeta o el figurín, y en otros el dibujo es solo usado como intermediador para la confección en sastrería, y en esta segunda instancia se inscribe el trabajo de Leonor. La primera relación con Torre Nilsson comenzó cuando el director le solicitó como prueba un dibujo para el vestido del personaje femenino de la mafia, que al verlo lo aprobó y de allí en más quedó satisfecho y la contrató para sus últimas películas. Esto significó para Leonor una mayor responsabilidad, lo que se mostró con una exacerbada preocupación, sea por las telas, las constantes visitas al taller, la búsqueda de la marroquinería, el encuentro del detalle para la confección y finalmente las visitas a la sastrería real para la indumentaria de los extras. Leonor nos habla desde un momento en que había modistas que se dedicaban solamente a la confección de trajes para el cine,
por lo cual un diseñador descansaba su confianza, no solo en los detalles, sino en el cumplimiento de los plazos de entrega. El plazo normalmente acordado para encarar y presentar el vestuario fue de un mes, y dada la cantidad de cambios, Leonor, una profesional exigente, respondió con una tarea voraginosa, confesando que durante ese tiempo todo su accionar estuvo concentrado en resolver las cuestiones del vestuario. En las películas con Torre Nilsson no había reuniones conjuntas de preproducción y, según Leonor confiesa, ni siquiera cambio de ideas con el resto del equipo. Es decir, que fue un trabajo totalmente independiente, salvo en los momentos de filmación, en donde la presencia del vestuarista era importante cuando aún no existía el continuista. Leonor asegura que faltó una sola vez al rodaje de Boquitas Pintadas, y para ese día hay una anécdota que se muestra en la continuidad de una secuencia en la que actúa Alfredo Alcón. El tiempo de filmación de Boquitas Pintadas se resolvió alrededor de 1 mes y medio, porque Torre Nilsson se mostraba muy impaciente, le dedicaba muchas horas de trabajo y, como ya dijimos, convocaba la presencia de todo su equipo. Algunas anécdotas con respecto a los actores se refieren a la conversación en el tiempo de pruebas o la aprobación del vestuario. Leonor recuerda esencialmente a Mecha Ortiz como una persona generalmente accesible, y la confianza de Alfredo Alcón cuando decía: todo lo que vos hagas está bien. Como final, queremos transmitir un momento de alegría contada por Leonor que ocurrió en la comida de fin de filmación en un restaurante de la Avenida de Mayo, cuando ella se acercó a Leopoldo para felicitarlo. Él la abrazó diciendo: mi vestuarista. En ese momento, Leonor recién tenía 35 años.